Se la describe como una figura esquelética con una guadaña, además de una capa negra, y es altamente asociada con la muerte. También se le ha dado el nombre del ángel de la muerte, aunque en la Biblia nunca se le ha hecho ninguna mención. Sin embargo, hay una mención de Abadón, el destructor, un ángel cuya verdadera identidad es un misterio, y que corresponde al ángel del abismo. Y lo que les mostraré a continuación son dos casos completamente reales en los que la parca se hizo presente. En este primer caso tenemos a Oscar, un gato que había sido adoptado en un geriátrico. Y muchos en este punto estarán preguntando, ¿qué tiene que ver este felino con la parca? La respuesta es simple, su comportamiento era altamente relacionado con la muerte. Oscar quedaba en Rhode Island, Estados Unidos, en un geriátrico, y este tenía la costumbre de acostarse en la cama del anciano que estaba a solo horas de fallecer. Él se quedaba ahí hasta los últimos minutos de vida. Y si bien en algunos casos el personal del geriátrico sabía que esa persona estaba por fallecer, había otros casos en los que Oscar se acostaba al lado de esa persona que se encontraba muy bien de salud, en los cuales el personal médico no tenía ni idea de que estaba por fallecer. Pero así sucedía. Todas y cada una de las personas con las que este gato se le acostó al lado nunca superaron la noche. Su predicción era muy precisa y nunca falló, tanto así que le hicieron múltiples reportajes y noticieros de todo el mundo pedían verlo. El revuelo fue tan grande que los encargados del geriátrico tomaron la decisión de no aceptar más entrevistas, para así no estresar más al felino. Todo lo que te estoy mostrando está documentado y es completamente real. Podés investigar y rápidamente encontrarás múltiples noticias sobre este caso. Y a diferencia de lo que todos piensan, Oscar fue aceptado y era muy querido por todos los ancianos del lugar. Lamentablemente murió en el año 2022, pero su legado continúa inspirando a muchos y recordando la importancia del amor y la compasión en el cuidado de los ancianos. En este segundo caso tenemos a una enfermera que trabajaba en un hospital de Argentina. No daré más detalles debido a que me pidió permanecer en anonimato. Ella cuenta que frecuentemente, cuando se encuentran de guardia y están junto con otros enfermeros en la sala de descanso, en más de una ocasión ven que las luces empiezan a parpadear. Muchos de ustedes en este punto estarán pensando que se trata de una falla eléctrica, pero tanto para esta enfermera como sus compañeros de trabajo saben muy bien que se trata de algo más. A veces apenas se distingue, pero hay veces en las que es muy notable, ya que se apagan casi por completo. Cuando esto ocurre, ellos se quedan mirando y dicen las siguientes palabras: un paciente está grave y la parca está muy cerca. Unos minutos después, las luces se normalizan y entonces se enteran que uno de los pacientes en estado muy grave falleció. Aunque te cueste creer, muchos enfermeros de distintos hospitales y de diferentes países coinciden y afirman que el parpadeo de las luces están altamente relacionadas con la llegada de la parca. Recuerda que ambos casos que te mostré el día de hoy son completamente reales, y aunque la parca no se mostró en su forma física, al parecer lo hace mediante un comportamiento en animales o incluso dando señales.